Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente en nuestra sesión de los lunes por la noche, en la que estamos explorando libros que aportan un gran valor de conocimiento. Esta vez estamos ya en la segunda parte del libro de Empieza con el porqué. Recuerden que empezamos con el libro de los 6 hábitos de alto desempeño y el primer hábito es claridad, cómo generar claridad, y pues ahora que terminamos ese libro nos estamos conectando esa claridad para empezar con nuestro porqué y tener claridad en por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sale? Bueno, mi nombre es Alexis Bod, te doy la bienvenida. Y la semana pasada analizamos la primera parte de este libro en la que estuvimos viendo como los diferentes tipos de manipulación que a veces sometemos o somos sometidos, como la presión social, como muchos otros ejemplos que dimos. Y pues hoy justamente vamos a hablar de Lu. Buenas noches, bienvenida. Estamos ya por comenzar. Te agradezco si me dices si se escucha bien, si se oye bien. Y bueno, a diferencia de la manipulación, que fue lo que vimos hace 8 días, vamos a hablar hoy como de la parte de la motivación, ¿sí? Entonces, una gran diferencia que existe entre los diferentes estilos de liderazgo es el que motiva a las personas, las alienta en vez de manipularlas. Y bueno, hasta en la misma definición se siente la diferencia, ¿no? Porque alentar es como darles aire, como permitirles que respiren, que vivan, y pues de eso se trata la motivación. Entonces, la diferencia entre los líderes que manipulan y los líderes que motivan radica mucho en su forma de pensar, de accionar y de expresarse. Y lo hacen de manera contraria a muchas otras partes lo hacen de manera contraria a la mayor parte de la población, ¿sí? Consciente o inconscientemente es algo que les van a hacer de manera natural, ¿sale? Y bueno, es lo que Simon Sinek denomina el círculo dorado. Entonces, este es el mapa del círculo dorado, que ahorita lo vamos a ver a detalle, pero este concepto está inspirado de alguna manera por lo que se conoce como la sección áurea. Hola Karen, ¿qué tal? Bienvenida. La sección áurea es esta fórmula que le da orden a la naturaleza, ¿sí? Lo que permite que la naturaleza sea perfecta, y va a aportar pruebas de orden en el aparente desorden de la naturaleza. El círculo dorado lo que hace es que encuentra orden y previsibilidad en la conducta humana. Ayuda a comprender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Rosy, creo que por ahí te vi. Buenas noches, bienvenida. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es todo lo que tiene que ver con el círculo dorado, porque el círculo dorado nos proporciona pruebas concluyentes de cuánto más podemos nosotros lograr si nos recordamos a nosotros mismos cada vez que vamos a empezar algo, preguntarnos el por qué, ¿sí? Entonces, esto es a lo que Simon Sinek le llama una perspectiva alterna, ¿sí? Esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que muchos líderes hayan conseguido un grado desproporcionado de influencia. Entonces, ya sabemos, uno de sus ejemplos es Apple, que es súper fan de Apple, pero menciona también a Martin Luther King, como en aquel momento en el que no había redes ni medios de comunicación como los que tenemos ahora, logró juntar a tantas personas en Washington para dar su famoso discurso de Tengo un sueño, ¿sí? También habla de John F. Kennedy, como en uno de sus discursos se propone enviar a un hombre a la luna antes de que termine la década, y a pesar de que él ya no estaba físicamente presente entre nosotros, se llevó a cabo ese sueño, ¿sí? Y también habla de esta marca de Harley Davidson, de cómo es que genera tantos fanáticos que se tatúan la marca, ¿no? En su cuerpo. O sea, ¿qué otra marca hace eso aparte de Harley Davidson? La verdad es que no se me viene ninguna a la mente. A mí se me ocurre
que entre estos líderes que generan tanta influencia a grado desproporcionado, se me viene a la mente Malala, se me viene a la mente Greta Thunberg y muchas otras personas que hoy están haciendo diferencias importantes en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, el círculo dorado lo que hace es que va a impulsar suficiente inercia para convertir una idea en un movimiento social. Bueno, ¿qué es el círculo dorado? Vamos a empezar explicándolo de afuera hacia adentro porque es la manera más fácil de comprenderlo, ¿sí? Entonces, como ven, son 3 elementos los que contiene y vamos a hablar primero del qué. El qué es qué haces. Para una empresa, pues es fácil de definir qué hace porque pues, es lo que fabrica, el producto o servicio que está ofreciendo, que vende, ¿sí? Entonces, eso es muy fácil de identificar. El segundo elemento es el cómo. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo hacen lo que hacen? ¿Sí? Esto tiene que ver con el proceso y como con el valor diferenciado. Esto es lo que se explica cuando dicen somos mejores que o somos superiores que aquellos. Entonces, esto ya no es tan evidente como el qué, pero el cómo te puede ayudar a tomar una decisión. Y hasta aquí es como muy fácil comprender. Pero la mayoría de las empresas o la mayoría de las personas pasamos por alto un detalle un poquito importante, que es ¿por qué? Muy pocas personas o empresas incluso lo pueden explicar con claridad. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su creencia? ¿Por qué existe la empresa a la que tú diriges? ¿Por qué te levantas cada mañana? Y, lo más importante, ¿por qué crees que esto le puede importar a alguien? Entonces, mientras leo esto, me queda claro algo. Se me viene a la mente como esta parte de establecer una misión y una visión. No sé si tú has leído misiones y visiones de algunas empresas. Yo honestamente en algún momento que estuve trabajando con esta parte de crear misiones y visiones, estuve leyendo varias y realmente es como lenguaje rimbombante que realmente no te dice nada, ¿no? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Como que se mueven de lo claro hacia lo confuso, dicen lo que hacen, cómo lo hacen, pero pocas veces dicen por qué lo hacen. Entonces, fíjate, encontré la misión de Disney y es ofrecer entretenimiento de calidad para personas de todo el mundo. Eso es muy claro. Y su visión es lo que este país realmente necesita, es un lugar donde las familias puedan ir con sus hijos a divertirse. Entonces, te dicen qué hacen y cómo lo hacen, pero no te dicen por qué lo hacen. Si tú lees la biografía de Walt Disney, te habla como de este sueño que él tiene de poder tener un lugar en donde la gente vuelva a conectar con su niño interno, donde personas de todas las edades se diviertan como nunca antes, donde sientas realmente vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Que ese es el porqué y sin embargo no lo está poniendo ni en su misión ni en su visión, ¿sí? Entonces, y Disney, que es una empresa gigantesca, súper reconocida, no lo hace, pero todos lo percibimos de alguna o de otra manera, ¿sí? Creo que el sueño de todos en algún momento de la vida es llegar a Disney y vivir como esa parte del sueño, ¿sí? Entonces, si comenzamos con el qué o con el cómo, es como una comunicación organizada que nos sirve para convencer a alguien de una diferencia o de un valor superior. Pero cuando hablas desde tu por qué, no hay mensajes ocultos, ¿sí? O sea, como que la sensación es diferente. Entonces, bueno, volviendo a Simon y al libro, él es súper fan de Apple y va a mostrar muchos ejemplos. Habla de que hay N,000 fabricantes de ordenadores, ¿sí? Está Dell, Toshiba, HP, IBM, o sea, miles. Y la gran mayoría de ellos se enfoca en promover como las características físicas de sus productos. No, pues este tiene tantos gigas y el RAM y la interfase y tantas pulgadas en la pantalla y todo esto que es como muy técnico. Apple, sin embargo, se enfoca en dejarnos saber
que ellos piensan diferente y que lo que les interesa es que sea fácil de usar, ¿sí? Yo no sé no sé qué tan fan seas de las computadoras, pero yo cada vez que tengo que cambiar mi computadora, sufro de saber el RAM, las gigas, el disco duro, o sea, toda esa parte técnica, no saben cómo la sufro. Pero si llegas y te dicen, mira, esto es muy fácil de usar y muy amigable, o sea, ya, eso es lo que quiero, ¿no? Lo demás ya no me interesa tanto. Entonces, yo lo veo como poner por delante el beneficio que ofreces. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces, ¿sí? Entonces, los que sirven para explicar de manera racional por qué nos atraemos, por qué nos sentimos atraídos a un producto o un servicio. Entonces, el qué es externo y el por qué sí es más profundo. Entonces, lo que hace Apple, ¿no? O sea, desafiar el orden establecido, vino a cambiar la industria de la música. Antes la gente tenía que comprar el álbum completo. A raíz de que nace el iPod y nace iTunes, te puedes dedicar nada más a comprar esa única canción que te guste, que es la que te interesa. No tienes por qué comprarte un disco con 12 canciones y luego 2 lados, ¿no? Como era antes que tenías que voltear el disco de lado. Entonces, esto vino a revolucionar la industria de la música de una manera total, ¿sí? Ahora, el dato curioso es que Apple no inventó el MP3, lo hizo otra empresa. ¿Pero qué creen que hizo esta empresa? Lo que hizo fue promover un reproductor MP3 de 5 gigas. Pues te dicen eso y dices, ¿y qué hizo Apple? Tienes la posibilidad de traer 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces te das cuenta de la diferencia de cómo se expresan unos a diferencia de otros y hace que, pues, obviamente tengan mucho mejores resultados, ¿sí? Entonces, bueno, ahora tenemos que ir aterrizando todo este tema, bueno, toda esta plática que llevamos hasta ahorita, que ha sido como muy empresarial, hacia lo que nos interesa, que es hacia nosotros, ¿sí? Con nuestro ser. Entonces, en el libro nos afirma que conocer el porqué es esencial para alcanzar un éxito duradero y tener la posibilidad de ser metido en un cajón desastre junto con todos los demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El 95% de la población hace lo mismo y tiene los mismos resultados. Entonces, el hacer lo mismo que los demás te hace ser indiferenciado, ¿sí? Entonces, si te sales del patrón, ¿qué pasa? Que alrededor te van a empezar a decir, nah, estás loco, ¿cómo crees? Eso no va a funcionar. Ya sabes, lo que nos dijeron a todos de chiquitos, te tienes que portar bien, estudiar mucho, sacar buenas calificaciones, conseguirte un buen trabajo y ya tienes la vida resuelta. Si eres creativo, si lo que te late es el arte, si quieres comunicarte a través de la música, a través de expresarte en cosas gráficas, bueno, o sea, olvídalo, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, evitamos conectar con eso que nuestra alma clama, ¿sí? Aquí te tengo ahora el ejemplo de Starbucks. Fíjate, la misión de Starbucks es inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. ¿Te dice algo? O sea, ¿qué más da, no? Y su visión es posicionar a Starbucks como el principal proveedor de cafés finos del mundo, sin comprometer jamás sus principios y proporcionar a sus clientes y socios una experiencia inspiradora que enriquezca su día a día. Entonces, digo, son muchas palabras, pero no te transmite lo que Howard Stern quería. O sea, Howard Stern se fue a Italia para aprender de los baristas, para poder brindarte esa bebida personalizada que te encanta, que tiene 2 shots de café con 1 de leche con medio de jarabe, ¿sí? O sea, que sea tu bebida. Y luego, su pasión fue encontrar este espacio fuera de tu casa o de tu oficina, pero que siguiera siendo como esa extensión. Entonces, eso es lo que realmente es su porqué y no lo están expresando en su misión y en su visión de la empresa. ¿Sí? Entonces,
Este por qué lo podemos relacionar con este sueño, con esto que tu alma anhela. Entonces, pues me toca ahora invitarte a reflexionar por qué haces lo que haces. ¿Qué hábitos tienes? ¿Te están permitiendo llegar a tu sueño? ¿Procrastinas? ¿Soy jugador o bebedora compulsiva? ¿Me altero a la mínima provocación? ¿Elijo la información que entra a mi mente? ¿Elijo los alimentos que entran a mi cuerpo? ¿Priorizo según mis expectativas y deseos o según los de alguien más? ¿Me relaciono con el tipo de personas que me inspiran o que me parecen tóxicas? Entonces, todas estas preguntas, pues yo sé que igual y son duras, pero el objetivo de esta reflexión es conocer por qué hemos adoptado estos hábitos y qué beneficio oculto hay detrás de ellos. Tomar conciencia de las gratificaciones que nos traen es un gran paso para conocer con mayor claridad nuestras programaciones y de alguna manera irlas liberando hasta quedar como reseteados, ¿sí? Limpios, vírgenes, que entre más libres estemos de todos estos programas, de todas estas cargas emocionales, vamos a poder conectar mejor con nuestro ser interior que tiene claramente definido cuál es nuestra misión en este mundo. Entonces, vivir nuestro porqué significa elevar nuestra autoestima, es defender nuestros valores y vivir en claridad con lo que nos mueve. Conocer tu porqué no es la única manera de tener éxito, pero sí la manera que te va a permitir conservarlo a largo plazo. Si un porqué es confuso, sí es más fácil caer en la manipulación, que de alguna manera es la forma rápida de lograr cierta conducta. Simon profundiza mucho en esta importancia del porqué y lo explica que es parte de nuestra biología, ¿sí? Cuando una empresa, bueno, digamos, él habla de empresas, ¿sí? Pero yo lo voy a traducir a personas. Cuando una empresa o persona transmite claramente su porqué, o sea, aquello en lo que cree y nosotros creemos en esa persona, entonces nos vamos a esforzar por seguirla, ¿sí? Nos acercamos. Entonces es como si es una empresa, vas a incluir esos productos como parte de tu vida, ¿ok? Y eso te da un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia es una de las necesidades psicológicas de los seres humanos. Entonces buscamos dónde encajar. Pero así como buscamos dónde encajar, también nos queremos alejar de aquello donde no queremos encajar, ¿sí? Entonces lo explico usando el ejemplo de Dell. Nosotros ubicamos a Dell porque hace computadoras, hace ordenadores, ¿sí? Y seguramente los puedes comprar, es una buena marca. Pero, ¿por qué se les ocurrió empezar a hacer reproductores de MP3? O sea, la gente no los reconoce por eso. Entonces, realmente si tú estás en busca de un reproductor MP3, pues creo que al último que buscaría sería Dell, ¿no? O sea, como que no es su esencia. Ahora, a diferencia de Apple, cualquier producto que sale de Apple, todo el mundo lo quiere, ¿sí? Lo quiere porque su porqué es desafiar el orden establecido y esto lo hacen tanto en ordenadores como en reproductores MP3 y ahora incluso hasta en relojes que además te dan la hora. Entonces, nos sentimos atraídos por aquellos, ya sean personas, líderes, empresas, que van a expresar bien sus creencias, su capacidad de hacernos sentir que formamos parte de hacernos sentir como especiales, seguros, acompañados. Eso es lo que nos motiva, ¿sí? Entonces, el círculo dorado tiene 3 niveles. El externo es el qué, el medio es el cómo y el interno es el por qué, ¿sí? Y esto está relacionado con la anatomía de nuestro cerebro. Quiere decir que el qué está relacionado con el neocórtex, es como toda esta parte racional. El cómo y el por qué es el sistema límbico, ¿sí? Y reptil, que Simon no menciona la parte reptil, pero yo sí la quiero incluir, porque el reptil es la emoción primitiva. Entonces,
En el neocórtex tenemos lenguaje, ¿sí? Es racional, es analítico, comunica y se va a enfocar en hechos y funciones. En cambio, el sistema límbico y el reptil no tienen lenguaje. Esa es la razón que explica de por qué es tan complicado poner en palabras el por qué. ¿Sí? Porque son emociones. ¿Cómo explicas una emoción si no tiene nombre? ¿Sí? Entonces, todo esto está relacionado con la conducta humana. Entonces, la parte del cerebro que se encarga de las decisiones es la que no ocupa lenguaje, sino emoción. Para explicarnos los motivos de estas decisiones, las acabamos racionalizando y lo tratamos de explicar en palabras. La cuestión es que la toma de decisiones y la capacidad para explicarlas se dan en dos partes diferentes del cerebro. Entonces, por eso lo que conecta no es lo que haces, sino el por qué lo haces. Si tú quieres ganarte a las mentes, a los corazones de las personas con aspectos técnicos, con funcionalidades, con características únicas, no va a tener tan buen resultado como ganarte el corazón, ¿sí? Empatizar con los valores, empatizar con las creencias. Ganar los corazones antes que las mentes no es tarea tan fácil. Y Simon lo explica hablando de los líderes que comprenden el arte antes que la ciencia. Y esto quiere decir como confiar en tu instinto, ¿sí? Lo importante es lo que no puedes ver. Es como lo que está detrás de la cortina, que son las esperanzas, los anhelos, los deseos, los sueños de las personas con las que tú quieres conectar. Entonces, mientras te hablo de todo esto, pues me gustaría saber si sientes como un fuego interno, ¿sí? Como este motorcito que no sé cómo llamarlo, pero es lo que hace que conectes con esta parte tuya, ¿sí? Esta parte tuya en la que no existe el lenguaje, pero sí existen sensaciones, sentimientos, emociones. Entonces, platícame si de alguna manera todo esto te está haciendo sentido, si puedes como sentir esta conexión con esta parte que es tan difícil de expresar de manera racional porque no tiene lenguaje. Acuérdate que la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Entonces, si tu por qué está claro, o sea, si logras definir ese sentimiento, esa sensación, ese anhelo, ese sueño, esa esperanza con palabras claras, pues ya todo el mundo va a percibir qué es lo que haces, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y claro que no es sencillo. No es sencillo porque nos hace falta poder verbalizar todo esto que es muy difícil de explicar, ¿sí? Es como explicar un sabor. ¿Cómo lo explicas, no? O sea, puedes saber que es dulce, salado, amargo, ácido, pero fuera de esos adjetivos, ¿cómo más puedes explicar un sabor? Es lo mismo que pasa con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Si logramos hacerlo, eso es lo que se va a convertir en nuestro principal diferenciador, ¿sí? Entonces, reflexiona cuáles pueden ser tus diferenciadores. Aquí se me viene a la mente un ejemplo que yo creo que puede ser muy claro, ¿no? Supongamos una entrevista de trabajo. Tú decides si quieres ser el entrevistado o quieres ser el que entrevista, ¿sí? Obviamente, pues va un currículum vitae de por medio. ¿Qué es lo que va a decir este currículum? ¿Sí? Si eres el entrevistado o eres el que estás entrevistando, ¿en qué te estás fijando? ¿En los títulos, en los reconocimientos, en los niveles de estudio? ¿O te estás fijando en los motivos, en las emociones, en los valores que tiene esta persona? Fíjate, te traje un ejemplo que me encantó. Supongamos que estás buscando a alguien que desarrolle tu marca, tu sitio web, ¿sí? Entonces te tengo dos propuestas. La persona A que hace sitios web se presenta así. Diseño páginas web exitosas con diseño de última generación. Nos especializamos en el diseño y posicionamiento web, desarrollo de tiendas virtuales, desarrollo de optimización y Google Cloud para WordPress en México.
pues suena bien, ¿no? Ahora, escucha como, Astro Urania, bienvenida, buenas noches. Karen nos dice que sí entiende la parte del sentimiento y ahora su tarea es poner en palabras su porqué. Perfecto. Bueno, ahora te voy a dar este ejemplo que te va a encantar porque vas a ver la gran diferencia que hay contra este primero. La persona B te dice, diseño marcas y sitios web que hablan de tu historia y comparten tu verdadera y auténtica esencia con el mundo. Creo que cada persona tiene una chispa y cada una de estas chispas tiene un potencial para arder en una gran flama. Es tan importante que tu chispa profesional sea alegre y si tu marca o sitio web no te hacen sonreír cada vez que los miras, es momento de cambiar. ¿A quién contratarías? ¿A la persona A o a la B? Yo creo que todos nos vamos a ir por la B porque es esa que te entiende, que está conectando contigo, con tu emoción, te está hablando de una chispa, te está hablando de alegría, te está hablando de que si no sientes esa pasión, entonces es momento de cambiar, ¿ok? Ahora, vámonos a la parte difícil. Vamos a pensar, ¿por qué nuestros hábitos de salud? ¿Qué comemos? ¿Fumamos? ¿Bebemos? ¿Hacemos ejercicio? Probablemente tenemos una gratificación a corto plazo o un porqué enfocado en metas, en un futuro más saludable, ¿sí? Entonces, todo esto lo quiero aterrizar a que sea algo de valor para nosotros el día de hoy, porque hábitos de salud es algo que estamos desarrollando día con día y creo que vale mucho la pena saber si nos estamos yendo por esta gratificación instantánea o estamos pensando a largo plazo en tener un yo más saludable, ¿sí? Ahora, ¿por qué la organización de nuestras prioridades? ¿Cómo distribuimos el tiempo? ¿Procrastinamos? ¿Dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Le sigues dando snooze al despertador pidiéndole 5 minutos más? ¿Vives en lo urgente o vives en lo importante? ¿Cómo está sucediendo esto para ti el día de hoy? Porque todo esto es disciplina, es algo que te puede ayudar a aclarar tus porqués, ¿sí? Si no encontraste respuestas claras sobre esto, vamos a explicar un poquito más este círculo dorado. Así como la naturaleza busca equilibrio en todo, ya vimos que este círculo dorado está basado en estos principios de biología, también obedece a un equilibrio, ¿sí? Cuando tu porqué está ausente, va a haber un desequilibrio y entonces es donde florecen las manipulaciones, ¿sí? Y cuando hay manipulaciones, como que empieza a haber incertidumbre, inestabilidad, y Simon lo explica en este ámbito comercial empresarial, pero el chiste es que lo podamos ver por nosotros mismos, ¿sí? Para que este círculo dorado funcione, tiene cada una de sus piezas estar en el equilibrio y en el orden correcto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito. Claridad en el por qué. Si tú no sabes por qué haces lo que haces, ¿cómo lo van a poder saber los demás? Si eres el responsable de una organización y no eres capaz de definir por qué existe, entonces, ¿cómo esperas que los miembros de esta organización sepan por qué van a trabajar en esa organización? Y llámese organización a tu empresa, tu trabajo, tu profesión o tu matrimonio, tu familia, ¿ok? Entonces, motivar va a empezar primero con el por qué. Tú puedes motivar a la gente si tienes claro este por qué, porque les vas a dar esa razón de por qué están siendo parte de ese matrimonio, o sea, ¿por qué te casaste? ¿Lo tenías claro? ¿Tenías claro a dónde querías llegar con ese matrimonio? ¿O fue por presión social? ¿No? Entonces, es importante. Ahora, el cómo es disciplina, ¿sí? El cómo son los principios o valores que van a orientar tu causa a que se haga realidad. Estos valores se van a manifestar en los procesos, sistemas de tu organización, de tu cultura, ¿sí? Entonces, entender el cómo te va a dar la capacidad para poder liderar, para mantener cierta postura, para tener enfoque
incluso para contratar personas o para aliarte, asociarte con personas, hacer equipos de trabajo. El cómo es como esta disciplina que evite que te desvíes de tu causa y es lo que te va a hacer responsable de cómo hacer las cosas. Y esta es la parte difícil. Muchas personas como que se lo quieren recordar escribiendo los valores en la pared, ¿no? Integridad, honestidad, alegría, servicio, etc. Entonces, no se trata de ser íntegro, sino cómo vas a ser íntegro, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué acciones vas a tomar que impliquen integridad? Un ejemplo que se me viene a la mente. No sé si has escuchado de esta tienda de departamental que se llama Nordstrom. Uno de sus valores es el servicio, ¿sí? Y como llevan a cabo el máximo servicio al cliente, es a través de respaldar a todos sus empleados para que puedan dar el mejor servicio que exista, ¿sí? Entonces, ahí te van un par de historias que son fabulosas. Imagínate que llega una señora a Nordstrom a devolver un vestido que compró. Y entonces el empleado que la atiende recibe el vestido y le dice, ok, lo quiere devolver, está muy bien, no sé qué, y ve que la etiqueta era de Macy's, que es otra tienda departamental. Pero como están educados a dar el mejor servicio, le hizo la devolución. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, llevaron de otra tienda y le hicieron la devolución. Otra historia es de un cliente que llega a Nordstrom y quiere comprar cadenas de estas que le pones a las llantas a los coches en invierno para evitar que se derrapen en la nieve. Ese producto no lo tiene Nordstrom y sin embargo el empleado al que le preguntó hizo todo lo posible para hacerle llegar las cadenas a su domicilio en el menor tiempo posible. Entonces, si te fijas, ahí hay un porqué muy claro. Y lo van a hacer, o sea, el valor es el servicio. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues respaldando a sus empleados, porque obviamente si el que recibió el vestido de Macy's, pues no lo podían regañar, no lo podían correr, porque es parte del valor y es parte de cómo lo hacen, ¿sí? Entonces yo creo que este ejemplo nos deja como muy claro el que no se trata del valor en sí, no servicio, sino cómo vas a brindar ese servicio. ¿Qué es negociable, qué no es negociable? ¿Ok? Y en la parte externa tenemos el qué. El qué es como la coherencia, ¿sí? Finalmente el por qué es una creencia que tienes, el cómo son las medidas que tú vas a tomar para que esa realidad se manifieste y el qué es el resultado de las medidas de lo que dices y de lo que haces. Si no eres coherente, nadie va a saber en qué crees. Y aquí es donde se produce esa autenticidad que todos buscamos, ¿sí? Es imposible conseguirla si no tienes claridad en tu por qué, porque finalmente la autenticidad es lo que te va a permitir las relaciones duraderas, va a promover la confianza y a la larga va a generar fidelidad, ¿sí? Entonces, digo, velo en matrimonios. O sea, ¿cuántos matrimonios de celebridades hay o matrimonios de gente que conoces, que se casaron a lo mejor por presión social y no son auténticos, no son quienes son? Últimamente estuve viendo una serie en Amazon Prime que me dio mucha risa, pero era una serie, se llama The Amazing Miss Maisel, que ves a la chava esta, o sea, está casada y cada noche, o sea, se pone su pijama y su bata y toda mona y se va a dormir con rímel y peinadita y todo eso. Espera que el marido se duerma y entonces sale disparada a ponerse la mascarilla y los tubos y todo eso y se tiene que despertar antes del marido para estar otra vez con esta máscara de belleza absoluta, ¿no? Entonces como que dices, ¡ay, qué horror! O sea, y el día que te da gripa, ¿qué haces? ¿No? O sea, no puedes un día presentarte sin maquillaje porque lo vas a asustar. Entonces, ahí es donde se pierde la autenticidad. Entonces, bueno, claro, a lo mejor su valor era ser bella sí o sí. Entonces, pues si ese era su valor, está muy bien. Para mí no cuadra eso, ¿ok? Pero bueno, si no sabes el por qué
existe la organización, el producto, el servicio, tu trabajo, a un nivel por encima de lo que haces, entonces es imposible que sepas si las cosas que dices o haces son coherentes. Porque sin el por qué, claro, cualquier tentativa de autenticidad va a ser siempre falsa. ¿Ok? Entonces, mira, aquí el ejemplo que se me ocurre poner con este círculo dorado, tú sabes que yo estuve muchos años desarrollando redes de mercadeo, es hablar de lo que es una empresa de redes de mercadeo, ¿sí? El por qué, o sea, por qué nacieron las empresas de redes de mercadeo fue buscando una repartición de comisiones para beneficiar a más personas. ¿Cómo lo hicieron? A través de un modelo de negocios que motiva a las personas a desarrollar sus talentos. Ese es el cómo. ¿Y qué es lo que hacen? Educar a las personas sobre un producto o servicio, porque normalmente estos productos son novedosos, la gente no los conoce y necesitas un poco más de explicación que verlo sobre un anaquel, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es comenzar con el orden correcto. Los qué son importantes, pero el por qué te va a dar el contexto para todo lo demás. Simon Sinek habla de la aerolínea Southwest como un ejemplo, ¿sí? Southwest no se creó para ser una aerolínea. Lo que Southwest hizo fue copiar un negocio que se llevaba a cabo en California y lo trajo a Texas, porque él veía que muchas personas invertían mucho tiempo en viajar vía terrestre entre Austin, San Antonio y Houston, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue poner una línea aérea, pero que fuera barata. Acuérdate que antes la gente casi iba de pipa y guante a subirse a un avión, ¿sí? Entonces, su porqué fue como defender esta causa del hombre común que estaba perdiendo tiempo en traslados terrestres, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hizo? Con una línea aérea barata, ¿sí? A lo que le añadió que fuera divertido, o sea, que no tuvieras que ir de pipi y guantes, sino que fueras más relax, en jeans, en tenis, con un dress code mucho más ligero y que fuera sencilla, o sea, nada rimbombante, nada que fuera así como de para pararte la nariz, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ofrecía? Pues rutas adentro de Texas y luego se amplió para rutas adentro de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando estamos motivados o motivamos a alguien, es cuando estamos en mayor sintonía con quienes somos. Hay coherencia con lo que decimos y con lo que sentimos. Poder alinear el corazón y la mente es la manera en la que todo va a empezar a fluir de mejor manera. Y claro que siempre están estos inconvenientes de los mensajes externos que nos bombardean y nos hacen dudar. Pero aún así, cuando sentimos que nuestras decisiones son las correctas, vamos a estar dispuestos a pagar un mayor precio y a sufrir esas inconveniencias. Simon nos habla de 3 tipos de certeza que podemos experimentar. Es cuando tú te comunicas diciendo, creo que esto es lo correcto. Eso está basado en aspectos racionales, ¿sí? Tenemos datos, tenemos lógica, tenemos analítica. Cuando tú hablas de, híjole, es que esto sí me late, ya vas a un nivel superior. Te fijas en el creo que y me late, o sea, ya aquí estás conectando así, ¿no? Entonces, esto va a la intuición. Es una decisión que estás tomando desde la emoción y no desde la razón. Entonces es algo que te impulsa, es algo que sientes. Y el nivel superior es cuando dices, esto es. O sea, ya es una certeza absoluta, ¿sí? Lo sabes y tienes la confianza pura de que ahí es donde debes seguir. Entonces, el es apostarle a todo eso que representa lo que eres. No hay dudas, no hay titubeos, es donde nace la confianza, ¿sale? Entonces, relacionando este capítulo con los hábitos de alto desempeño que vimos en sesiones pasadas, el primer hábito es la claridad. La claridad está en el porqué, ¿sí?
La claridad, según Brendon Burchard, es lo que es significativo para nosotros, lo que nos da entusiasmo, lo que nos da conexión, satisfacción y coherencia. Entonces, para mí, creo que lo más importante es permitirnos sentir el entusiasmo. El entusiasmo es estar conectado con tu ser divino. Viene de la raíz etimológica de la palabra, ¿sí? Entonces, es esta conexión divina entre nuestro ser terrenal y nuestro ser espiritual, que es quien sabe cuál es nuestra misión. Esto va más allá del creer, del me late. Tiene que ver con la confianza absoluta, ¿sí? Entonces, me encanta estar haciendo estos análisis porque son dos autores totalmente diferentes. Sin embargo, lo abordan de una manera que sumando los dos conceptos nos hace tener esta claridad mucho más clara, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, Brendon lo hace desde una perspectiva probablemente un poco más analítica porque nos invita a desarrollar esta claridad a través de las competencias, de la conexión, de la congruencia. Simon nos los presenta desde esta perspectiva emocional, ¿sí? La que racionalmente no puedes explicar, pero es el motivo que te levanta cada día a seguir adelante. Entonces, pues esta fue nuestra segunda parte del libro que se llama Una perspectiva alternativa de Empieza con el porqué. Me encantaría saber qué te está dejando esta sesión, qué te llevas, con qué quieres trabajar esta semana. Espero tus comentarios y pues recuerden que nos vemos el próximo lunes, igual a las 8 de la noche, para la tercera parte de nuestro libro que se llama Los dirigentes necesitan que lo sigan, ¿ok? Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Chicas, chicos, muchas gracias por acompañarnos y yo espero que se lleven algo de valor. Ojalá me puedas comentar aquí abajo qué te está gustando, si quieres que tomemos alguna visión específica como de qué más te gustaría hablar, sobre qué te gustaría profundizar, me encantaría que me lo dejes, ¿sale? Pues muchas gracias y que tengan una excelente noche y por aquí nos vemos dentro de 8 días.